Bienvenidos una vez más a su canal de chismes, dramas y todo lo que hierve en el mundo del espectáculo. Hoy nos adentraremos en un terreno bastante escabroso, un tema que ha incendiado las redes sociales y que, du copyright déjenme decirles, tiene muchas capas que una cebolla. Vamos a hablar, ni más ni menos, que del drama Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, ¿estuve pensando, otra vez con lo mismo? Pero créanme, detrás de toda la fanfarria y los rumores, se esconden secretos, verdades a medias y un universo de emociones que vale la pena explorar. ¿Copyright ocultan realmente Ande y Kerem tras esta copyright mica? ¿Es todo un simple truco publicitario o hay algo muy profundo en juego? Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por AQ, no dudes ni un segundo en suscribirte, activar la campanita y unirte a esta gran familia de chismosos empedernidos. Vamos a ayudar. Bien, pongo monos en contexto. Anderu Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su arrolladora cómica en la exitosa serie Senu con diéresis al camp. La magia que transmituan en pantalla trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y, como suele suceder, dio pie a un romance en la vida real que enloqueció superíndice 3 a sus fans. Durante meses nos deleitaron con fotos juntos, miradas CEU superíndice 3 cómplices y declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Eran la pareja del momento, los reyes indiscutibles de las redes sociales, el ejemplo perfecto de que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. La cómica era palpable, los besos robados en el set, las risas compartidas durante las entrevistas, todo apuntaba a una conexión superíndice 3N genuina que iba ayuda del guión. Incluso aquellos SQ copyrighticos, los que siempre ven truco publicitario en cada romance de la farándula, comenzaron a creer en la magia de Anker, como cariñosamente los bautizo superíndice 3 su legión superíndice 3N de seguidores. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no duran para siempre. De repente las fotos desaparecieron, los me gusta cesaron y las apariciones públicas juntos se volvieron escasas. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fuentes cercanas a la pareja que aseguraban que la relación superíndice 3N había llegado a su fin. Al principio ambos guardaron silencio, dejando que la incertidumbre se apoderara del ambiente. Esta actitud ambigua solo sirvió superíndice 3 para echar SLU más menos al fuego y las teorías conspirativas se multiplicaron como gremlins de copyright, ese de la medianoche. De repente la ilusión superíndice 3N se transformó superíndice 3 en decepción superíndice 3N, la esperanza en desconfianza, y la pregunta que resonaba en las redes sociales era una sola, copyright pasu superíndice 3 con Anker. Los fans que habían invertido tiempo y energía emocional en la pareja, se sentían traicionados, exigiendo respuestas y clamando por una explicación superíndice 3N. La presión superíndice 3N era palpable, y el silencio de Ande y Kerem no acabó que intensificar la tormenta. Entonces, copyright pasu superíndice 3 realmente? AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Oficialmente nunca hubo una confirmación superíndice 3N explícita de la ruptura por parte de Ande o Kerem. Sin embargo, sus acciones y las de su entorno cercano hablan por sí mismas. Las entrevistas por separado, la distancia evidente en eventos públicos y las indirectas lanzadas en redes sociales apuntan a que, efectivamente, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Pero ¿por qué copyright tanta discreción superíndice 3N? ¿Qué copyright motivos los llevaron a mantener este silencio sepulcral? Esta falta de una declaración superíndice 3N oficial dio rienda suelta a la imaginación superíndice 3N de los fans, generando un sinfín de especulaciones y teorías, algunas más descabelladas que otras. Se hablaba de infidelidades, de desacuerdos profesionales, de presiones familiares, incluso de una supuesta maldición superíndice 3N gitana que pesaba sobre la pareja. La verdad, probablemente simple y menos cinematográfica, permanecua oculta tras un muro de silencio. Una de las teorías extendidas es que la presión superíndice 3N mediática y el acoso constante de los fans fueron demasiado para la pareja. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento analizado con lupa, cada palabra interpretada de 1000 maneras diferentes. La falta de privacidad puede ser asfixiante y, en muchos casos, termina por destruir relaciones que en otras circunstancias podrían haber prosperado.
Ande y Kerem eran ju superíndice 3 benes, exitosos y talentosos, pero también copyright n eran personas normales que merecuan vivir su amor con tranquilidad. Kizu s simplemente no pudieron soportar la carga de la fama. Los paparazzi los perseguían a cada paso, los fans acampaban frente a sus casas, las redes sociales se inundaban de comentarios invasivos y juicios despiadados. Esta falta de espacio personal, esta constante exposición superíndice 3n, pudo haber creado una tensión superíndice 3n insoportable en la pareja, erosionando la confianza y el afecto. Otra teoría un poco común es ecunica, sugiere que la relación superíndice 3n fue en gran medida una estrategia de marketing para impulsar la serie, Senu con diéresis al cam. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no haya habido sentimientos reales entre Ande y Kerem, pero es innegable que su romance contribuyó superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright sito de la producción superíndice 3n. Los productores, conscientes del interu copyright ese que despertaba la pareja, pudieron haber alentado la relación superíndice 3n para generar ese espectáculo superíndice 3n y aumentar la audiencia. Si este fuera el caso, la ruptura podría haber sido planeada para dar un giro dramático a la historia y mantener a los fans enganchados. Aunque suene frío y calculador, este tipo de estrategias son muy comunes de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Se dice que las grandes productoras a menudo recurren a este tipo de tácticas para mantener el interu copyright en sus productos, creando falsas controversias o fomentando romances ficticios para atraer la atención superíndice 3n del público. Si bien es difícil confirmarlo, la posibilidad de que la relación superíndice 3n Anker haya sido, al menos en parte, una herramienta de marketing, no puede ser descartada por completo. Pero, dejando a un lado las teorías conspirativas, también copyright n es importante considerar la posibilidad de que simplemente el amor se acabe superíndice 3. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, las cosas no funcionan, por mucho que lo deseemos. Ande y Kerem son dos individuos con carreras exitosas y metas personales ambiciosas. Kizu en un momento dado, sus caminos se separaron y decidieron seguir adelante por separado. No siempre tiene que haber un culpable o una razón superíndice 3n escandalosa de de una ruptura. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. El amor como un fuego necesita ser alimentado constantemente para mantenerse vivo. Kizu la rutina, la distancia impuesta por sus agendas de trabajo, o simplemente la evolución superíndice 3n natural de sus sentimientos, terminaron por apagar la llama que los unió superíndice 3. Ahora bien, volviendo al tema del secretismo, creo que parte de la razón superíndice 3n por la que Ande y Kerem han evitado hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3n es para proteger su imagen pública y evitar dar más menos a sus carreras. En el mundo del espectáculo, la percepción superíndice 3n lo es todo y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas. Al mantener el silencio, ambos han podido controlar la narrativa y evitar que los medios de comunicación superíndice 3n tergiversen la historia. Además de ese, al no dar explicaciones, evitan alimentar el morbo de los fans y protegen su intimidad. En un mundo donde cada detalle de la vida de las celebridades es diseccionado y juzgado, el silencio puede ser una estrategia efectiva para preservar la privacidad y evitar dar más menos os colaterales. Ande y Kerem, conscientes de su posición superíndice 3n en la esfera pública, probablemente optaron por esta vía para protegerse a sí mismos y a sus carreras. Pero ¿qué copyright hay de las indirectas en redes sociales? ¿Por qué copyright ese juego de mensajes enigmáticos y publicaciones ambiguas? En mi opinión superíndice 3n, esta es una forma sutil de comunicar sus sentimientos sin tener que exponerse demasiado. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para expresar emociones, compartir experiencias y conectar con el público. Ande y Kerem, como figuras públicas, son conscientes del impacto que tienen sus publicaciones y las utilizan para transmitir mensajes que, aunque no sean explícitos, son fácilmente interpretables por sus seguidores. Es una forma de mantener viva la llama de la especulación superíndice 3n y de seguir generando interu copyright en sus vidas personales. Estas indirectas, aunque sutiles, son una forma de mantener el contacto con sus fans y de enviar mensajes velados sobre sus sentimientos y experiencias. Es un juego de pistas y significados ocultos que mantiene a los seguidores enganchados y a la expectativa. En cuanto al futuro, es difícil predecir qué copyright les deparará a Ande y Kerem.
Ambos siguen enfocados en sus carreras y cosechando con diéresis copyright hitos profesionales. Ande se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía y ha participado en importantes proyectos televisivos y cinematográficos. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes y ha incursionado en el mercado internacional, participando en producciones estadounidenses y europeas. Es posible que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en el con diéresis ámbito profesional o personal. El tiempo dirá. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes. Quizás en el futuro Ande y Kerem se reencuentren y decidan darle otra oportunidad a su amor. O tal vez simplemente seguir en sus caminos por separado, recordando con cariño más menos o los momentos compartidos y aprendiendo de la experiencia. Lo que es seguro es que el drama Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su romance, real o no, ha sido una fuente de alegría, ilusio superíndice 3n y especulación superíndice 3n para millones de personas en todo el mundo. Y aunque la relación superíndice 3n haya llegado a su fin, el legado de su amor perdurará en la pantalla y en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Senu con diéresis al cap, seguiru siendo recordada como la serie que unió superíndice 3 a Ande y Kerem, y la cómica que desplegaron en pantalla seguiru emocionando a los fans por mucho tiempo. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías que rodean la polu copyright mica relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desde la presión superíndice 3n medio, tica hasta las estrategias de marketing y la simple evolución superíndice 3n de los sentimientos. Hemos analizado el secretismo que rodea su ruptura y el significado de sus indirectas en redes sociales. Y aunque no tenemos todas las respuestas, hemos intentado comprender las razones que los llevaron a mantener esta actitud ambigua y a proteger su intimidad. La verdad, como siempre, es probablemente una combinación superíndice 3n de varios factores, y solo Ande y Kerem conocen la historia completa. Gracias por acompañarme más menos arme en este viaje de chismes y dramas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Copyright creen que ocurrió superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganme copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 chismes y dramas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 Besos. Y recuerden, el show debe continuar.